Tenemos una manía con los artistas que es rápidamente relacionarnos con un movimiento. Por ejemplo, Monet, impresionismo, Velázquez, barroco español, Warhol, pop art. Como que este gesto nos ayuda un poco a ordenar a los artistas, a ordenar los hechos, y entonces los tenemos a todos como organizados por etapas, lo cual nos hace creer que entendemos un poquito mejor su obra. Pero en el fondo es todo lo contrario. Etiquetar a los artistas en un solo estilo es reducirlos demasiado. Y esto ocurre especialmente con la figura de Pablo Picasso. Picasso, pues cubista. Hombre, pues sí, cubista sí, pero mucho más que cubista simplemente. Digamos que Picasso realizó cubismo en una época muy concreta de su vida. Fijaos que Picasso vive 91 años. Picasso llega a París alrededor de 1900 y vive hasta 1973. Con lo cual ha vivido durante todas las vanguardias del siglo XX y ha sido amigo de los artistas más importantes de arte contemporáneo. Con lo que resultaría imposible reducir toda su obra bajo la etiqueta del cubismo. Por si fuera poco, luego cogemos cada artista y lo troceamos en más etapas. Picasso, la etapa rosa, la etapa azul, la etapa negra, la etapa surrealista, la etapa cubista. Y dentro del cubismo, el cubismo analítico, A ver, ¿no será más fácil ver que en lugar de tantas etapas, que además el artista no es consciente, sino que son etapas construidas por los historiadores del arte, son simplemente esfuerzos del artista por buscar lo que no está encontrando? Es decir, cambios de técnica porque no le satisface lo que está haciendo en ese momento, que además suele coincidir casi siempre con un cambio personal en su vida. Por ejemplo, la etapa azul, que digamos es la primera etapa que establecen los historiadores dentro de Pablo Picasso. Leo literalmente de un libro de historia del arte. Discurre aproximadamente entre 1901 hasta 1904. Este nombre proviene del color que domina la gama cromática de su pintura. Claro, a ver, es normal porque en este momento las obras de Picasso tienen un tono azul predominante. También se ha dicho que utilizaba este color porque es un color barato, cosa que no es verdad. O incluso se dice que puede que Picasso se inspirase en los virados de cine, cuando todavía el cine era en blanco y negro y lo que hacía era pintarse la propia película. Y todo esto, que puede ser cierto y que no carece de interés, a veces tapa o no nos deja ver cosas que explicarían mejor su pintura. Yo siempre que veo obras de Picasso de esta etapa pienso en un Picasso muy joven, que llega a París con su amigo Casagemas, los dos muy jovencitos, con 19 años, que ya habían compartido taller en Barcelona y deciden viajar juntos a París porque el foco artístico entendieron que estaba allí. Allí Casagemas se enamora de una bailarina del Moulin Rouge que lo rechaza completamente y esto agita muchísimo a Casagemas. Entonces Picasso decide volver con su amigo a pasar las navidades a Málaga para que se le olvide un poco, pero a la vuelta Casagemas, completamente dolido y en un acto de enajenación, coge una pistola e intenta dispararle. Entonces esta bailarina esquiva la bala y él pues decide suicidarse delante de 7 amigos que había convocado. Entonces esto es lo que Picasso vive y ve nada más llegar a París. El suicidio de su mejor amigo. Y esto es lo que impregna todas las pinturas de sus primeros años en París, o lo que se ha denominado como periodo azul. La muerte de su amigo Casagemas está en cada una de las obras de esta etapa. Son obras envueltas en un halo de tristeza y depresión bastante evidente. Digamos incluso que podemos entender la obra de Picasso de este momento dentro de ese primer movimiento expresionista que aparece a principios del siglo XX. Él llega a París en 1900, así que podría enmarcarse un poco en este halo expresionista que envuelve la pintura europea de este momento. Recordemos que es ahora cuando se están produciendo esos ismos como el fauvismo o el expresionismo germánico, y puede que Picasso entrase en contacto con este deseo de expresión en su pintura. También Picasso, digamos que influenciado por esa pintura de Gauguin y de Van Gogh, está utilizando la pintura para poder expresar un sentimiento interior. Aquí tenéis esta obra de Casagemas en su lecho de muerte, tan expresionista no solo por el espacio angosto y angustioso en el que presenta a su amigo y los colores tan dramáticos, sino por el propio tema, es decir, la agonía y la muerte de su amigo. Incluso pinta una obra después que es el propio entierro de su amigo Casagemas, que nos recuerda tanto a ese entierro del conde Orgaz del Greco que seguramente Picasso vio en el Prado, como divide ese espacio en dos partes, superior e inferior, cielo y tierra, un poco la representación también del cuerpo y del espíritu. Pero ya podéis ver lo que para Picasso era el cielo, ese cielo que se ha convertido en una orgía para su amigo Casagemas, que a lo mejor es un regalo que él le quería hacer antes de que se marchase de su lado. Así que esto es la tónica del momento. Siempre personas en actitudes muy dolientes, muy tristes, muy solitarias, incluso llegando a la deformación para expresar esa idea. Por ejemplo, en este mendigo ciego que toca la guitarra, muy influenciado también por el expresionismo del Greco en esta pintura, por la deformación de esas figuras, que quizá Picasso viera en el instrumento de este mendigo la única esperanza, con lo que no aplica ni los colores tan dramáticos ni las formas tan angulosas, pero por lo general
Digamos que en esta época no hay esperanza en estas obras, sino que se recalca el carácter tan deprimente que tuvo para Picasso esta etapa, que es su llegada a París, marcada por la muerte de su mejor amigo. Esta es, según los libros de historia del arte, la primera etapa de Picasso, pero es que Picasso no llega a pintar así de la nada. Fijaros en esta pintura, es una primera comunión que Picasso pinta con 14 años. Es una niña de blanco tomando su primera comunión y es más que evidente que Picasso es un niño completamente prodigioso. Esta obra la presentará a la tercera exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona con bastante éxito, así que su padre decide alquilarle un taller para que él pueda seguir pintando. También es en este momento cuando pinta otra de sus obras más famosas, Ciencia y Caridad, que presenta a la Exposición General de Bellas Artes de 1897 en Madrid y le permite entrar muy pronto en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Así que de Madrid, de copiar a los grandes maestros en el Prado, Picasso viaja a Barcelona, al centro de la bohemia en España en ese momento, donde entra rápidamente en contacto con otros artistas que le explican que si alguien quiere estar en contacto con las últimas vanguardias, donde tiene que estar realmente es en París. Los artistas de ese momento sabían que si querías pintar fuera de los círculos académicos, donde tenías que viajar era rápidamente a la capital francesa. Así que Picasso llega a París en 1900, pero ya en 1903, fijaros, solo con 20 años, Picasso se da cuenta que a lo mejor es en Francia donde tiene que quedarse si realmente quiere que su pintura se conozca más allá de las fronteras de España. Así que se traslada primero al taller de un amigo suyo, que era el escultor Pablo Gargallo, que en ese momento estaba en París, y después ya consigue un estudio propio donde poder quedarse. Desde que se instala en ese nuevo taller en el barrio de Montmartre, que era el centro artístico en ese momento de la bohemia vanguardista, la paleta y los temas de Picasso empiezan a cambiar. Y esa época azul da paso a lo que ha sido denominada como su etapa rosa. En esta etapa todas las obras se llenan de la pobreza y la dureza de la vida de los artistas de circo, de esa vida circense que Picasso ve en París. Payasos y saltimbanquis aparecen en su obra dando un nuevo lirismo o una nueva poesía a lo que Picasso nos quería contar. Sin embargo, y por eso ese cambio de época, que su paleta, como hemos dicho, empieza a cambiar y aparecen esos tonos más rosados, más anaranjados, mucho más pastel y menos duros. Aparecen también líneas muy suaves, muy delicadas, con un especial cuidado en el dibujo. En ellas parece que Picasso está reflexionando sobre la inquietud de su existencia, de su propia existencia como artista en ese mundo en el que acaba de llegar. Ese mundo de máscaras, arlequines, payasos, está representando lo que para él representaba en ese momento el artista en la sociedad. Es una manera un poco simbólica de expresar lo que él estaba sintiendo como artista. Aquí tenemos esta obra que es Arlequín sentado. Fijaros en su tremenda sencillez. Realmente podemos preguntarnos, ¿y qué hay? Pues no hay nada más que el arlequín. El arlequín está solo, se representa solo, ¿no? Y ya está. Esto es lo que hay que entender. Ese arlequín estaba solo, como el artista para Picasso estaba solo en la sociedad. Una figura muy melancólica, muy ligada a ese mundo circense, que además tanto les gustaba a los impresionistas que hacía poquito habían estado pintando en la misma ciudad. En este momento aparece una persona muy importante en la vida de Picasso, que es la coleccionista de arte Stein. Stein, junto con su hermano, dedicaban una fortuna muy grande a comprar obras de vanguardia, a comprar obras de los artistas más modernos en ese momento en Europa, y en ese momento los hermanos Stein adquieren la obra de Picasso, Familia de acróbatas con mono. La adquieren a través de otro marchante y les gusta tanto el trabajo que acuden directamente al taller de Picasso. En esa obra Picasso está hablando directamente con el Renacimiento, esa Madonna con niños que aparecía en las obras de los artistas clásicos. Él lo está trayendo a pleno siglo XX, a su propia temática, que es ese mundo circense, y a los hermanos Stein les gusta tanto esta obra que van directamente al taller de Picasso a conocer un poquito más de lo que estaba haciendo. Allí ya compran más obras del artista. Bien, después Picasso realiza un viaje a Holanda. Fijaros que Picasso está viajando durante toda su vida, incluso toda esta etapa que hemos dicho que él está en París, va y vuelve a España muchísimas veces. Digamos que en este vídeo es imposible decir todos los viajes que realizó Picasso, pero bueno, por lo menos citar aquellos que sí que pudieron marcar algo en su obra artística. Pero bueno, en este momento hay un viaje bastante importante, que es ese viaje a Holanda, donde conoce la escultura, y esto cambia su proceso artístico. No es que se vaya a volver escultor, pero sí que es verdad que todos esos aprendizajes que él tiene de la escultura los va a integrar a su pintura. Va a hacer que Picasso se interese muchísimo por las formas y que poco a poco Picasso se aleje de ese lado sensorial de la pintura, de ese lado de representación, para acercarse mucho más a un lado intelectual de lo que está pintando. Aquí tenéis una obra de este momento que es Mujer sentada, donde hay una pura expresión geométrica de la anatomía de esta mujer. Fijaros cómo el rostro es un óvalo perfecto, sus brazos son cilindros, ¿no? Parece que hay una búsqueda de algo clásico, tanto temático en esa mujer sentada como formal, que conduce a Picasso
al estudio del arte antiguo, ¿no? Ese viaje a Holanda que le marca en el estudio de los clásicos. Así que Picasso empieza a investigar la forma y el volumen de aquello que está pintando. También retrató a la propia coleccionista de arte Stein, que estaba apoyando su arte en este momento. Fijaros cómo vuelve a hacer lo mismo. Unas formas muy volumétricas, una mujer muy corpulenta, pero prescindiendo siempre de esas proporciones. Quizá el rostro es lo que concentra una mayor carga geométrica. Fijaros en los ojos, fijaros en la nariz, todo dispuesto de una manera muy inconexa, muy a la manera de Cézanne. Ahora hablaremos de las influencias que tuvo el artista en la obra de Picasso, pero que lo importante es entender que aquí Picasso no estaba haciendo un retrato para que se pareciera, sino simplemente un estudio de las formas y de los volúmenes. En 1906 aparece en el Salón de Otoño esa retrospectiva de Gauguin de la que ya hemos hablado, que evidencia muy bien el gusto de los artistas de vanguardia por la obra de Gauguin en este momento. Es importante conocer que ese salón también exponía obras de Cézanne, que había fallecido también por estas fechas. Todo esto desde luego va a influir en Picasso. En invierno Picasso pinta Dos mujeres desnudas, obra que ahora se exhibe en el MoMA de Nueva York, y allí Picasso las lleva al extremo en lo que sería una estilización escultórica. Aquellas influencias que había recibido de la escultura en Holanda lo lleva a esta monumentalidad de las figuras y al uso autónomo, fijaros, de las luces y de las sombras, que pueden remitir incluso un poco a las grandes bañistas de Cézanne. Es un tema de experimentación, de aprendizaje, donde Picasso empieza a recibir un montón de influencias que las va a incorporar a su pintura un poquito después. De hecho, durante este momento Picasso deja de pintar. Es un breve espacio de tiempo en el que Picasso decide enfrascarse en una experimentación sobre dibujos y bocetos, donde pinta mujeres desnudas una y otra vez y una y otra vez, experimentando, investigando sobre esas formas y esos volúmenes que él estaba descubriendo en la pintura. Todos estos dibujos sobre experimentos de la mujer desnuda van a desembocar en una de sus obras más famosas, que son esas señoritas de Avignon, que pinta en 1907. Y fijaros que lo siento mucho, porque si alguno de vosotros es de los que necesita vitalmente hacer etapas en los artistas, quiero que sepáis que esta obra, Las señoritas de Avignon, no entra en ninguna de ellas. De hecho, los historiadores de arte ni siquiera la incluyen ni en su etapa anterior ni en su etapa posterior. Parece que es autónoma, que no entra dentro de ninguna etapa, o que, si lo preferís, es una etapa en sí misma. Picasso la comienza en 1906 y no la termina hasta 1907. Digamos que esos dibujos preparatorios entran dentro de la evolución de la obra. Parece también que una visita que realizó al Museo de Etnografía del Trocadero, donde conoció la escultura africana, marcó muchísimo su pintura desde este momento. La pintura es una imagen muy sencilla. 5 mujeres desnudas se presentan ante el espectador. Sin embargo, esta sencillez esconde algo muy violento que nos sigue sorprendiendo hoy en día. Digamos que si atendemos a la obra formalmente, puede parecer que es una mezcla entre todo lo que ha aprendido de Cézanne, que para él siempre ha sido el padre de la pintura moderna, y también todo aquello que ve en el arte africano en ese museo que acaba de visitar. Pero aquí hay que tener cuidado, porque no es simplemente una suma formal de esas diferentes inspiraciones, sino que parte de ellas para llegar a algo que está mucho más lejos. Digamos que sí, que efectivamente hay detalles en el cuadro que son innegables. El bodegón es completamente cesaniano, las caras de las mujeres parecen directamente máscaras africanas. Pero que no nos despiste. Estos acercamientos a estos dos artes son un trampolín para saltar muchísimo más lejos que una simple mera copia formal. Picasso recurre a este tipo de pintura no para hacer una pintura más, sino para recuperar la fuerza que para él tenía la pintura primitiva en la que se está inspirando. Digamos que hay una vuelta a la pintura primitiva para mirar hacia el arte de vanguardia. Podemos decir que aquí Picasso afirma y confirma algo que va a marcar el arte contemporáneo, y es esa apelación directa al espectador. Los cuadros clásicos siempre han supuesto una ventana donde el espectador podía asomarse. Nos hemos convertido así en espectadores secretos de lo que estaba ocurriendo ahí. Fijaros en esta obra de Ingres, que a pesar de ser un harén de mujeres, no causó especial revuelo en la época. Incluso tiene esa forma circular que recuerda a una mirilla, donde nosotros, dentro de ese halo de ensoñación que tiene la obra, estamos mirando como espectadores secretos. Nadie se da cuenta de que estamos mirando. En Las señoritas de Avignon esto ya no ocurre. Aquí son ellas quienes nos miran a nosotros, las que nos dicen: oye, sé que estás aquí, sé que estás mirándome. En este caso, además, la temática violenta muchísimo más en este aspecto. Picasso titula esta obra Las señoritas de Avignon, es decir, de la calle Avignon de Barcelona, en la puerta de un burdel. Así que Picasso nos pinta a 5 prostitutas que nos miran y posan para ser contempladas, lo que harían ante cualquier cliente para poder ser seleccionada. Es una de las obras más radicales y más inexplicables de Pablo Picasso. Todo apunta a que ha sido una gran lucha de Picasso contra el lienzo. Como hemos dicho, hay muchísimos dibujos preparatorios, pero ninguno tiene la carga
violenta y dramática que tiene este lienzo. Aquí casi todo se ejecuta directamente. Pero hay también un detalle dentro de la obra que no podemos pasar por alto, y es esa mujer que está sentada en la parte inferior derecha. Si os fijáis, ella está de espaldas, pero con la cabeza completamente girada hacia el espectador. Esto es un detalle revolucionario que luego Picasso desarrollará en lo que conocemos como cubismo. No es solo formal, es muchísimo más revolucionario de lo que nos parece a primera vista. Hasta ahora la pintura había conseguido algo impresionante, que es representar en una superficie de 2 dimensiones algo que simula tener una tercera dimensión gracias a la perspectiva. Pero aquí Picasso parece no contentarse, coquetea con la idea de superar estos descubrimientos e introducir la 4ª dimensión, es decir, el tiempo. Esa persona está representada en 2 tiempos diferentes, cuando se encontraba de espaldas y cuando se encuentra de frente. Así que Picasso rompe con el realismo, rompe con la perspectiva, rompe con la realidad, incluso con el canon femenino, y presenta un conjunto de planos sin fondo delimitado y sin perspectiva espacial. Digamos que Picasso se carga todo lo que los griegos nos habían dicho que era el arte y se carga todos los avances científicos del Renacimiento en cuanto a representación de esa tercera dimensión. Picasso apuntaba a un interés intelectual de las imágenes y no tanto sensorial, no tanto de representación. En este momento el taller de Picasso era ya un centro de reuniones para el resto de artistas que iban allí a estar con el pintor y a hablar con él sobre pintura. Allí los artistas discutían y debatían sobre lo que debía ser la pintura. Es en este momento, por ejemplo, cuando intercambia obras con Matisse, que acude personalmente a su estudio. Fue una relación de pura admiración lo que tenía uno con el otro, y también es el momento en el que empieza a recibir las visitas de Braque, que incluso lleva allí sus propias obras para que Picasso las pueda ver. En una de estas visitas Picasso enseña a Braque su obra Las señoritas de Aviñón y Braque queda completamente impresionado con lo que está viendo. Braque entendió que el tema del desnudo femenino, que siempre ha sido un homenaje a la alegría de vivir por parte de los pintores, era completamente desmitificado, era un interior urbano y además en la puerta de un burdel. El canon de belleza femenino que nos habían enseñado los griegos, aquí Picasso se lo había cargado completamente, y de repente esas mujeres eran un conjunto de planos sin ningún tipo de volumen, llenas de unas formas angulosas, donde Picasso parece decirnos que si queremos naturaleza, esa es su naturaleza. Así que este fue el punto de partida para que estos dos pintores empezasen a hacer una serie de investigaciones juntos que desembocarían en el movimiento cubista. Estas investigaciones las llevan cada uno por su cuenta en su taller, más o menos desde 1908 hasta 1912, que es esa primera fase del cubismo que los historiadores han llamado cubismo analítico. Así que siguiendo con las innovaciones que presentaba Las señoritas de Aviñón, tanto Braque como Picasso empiezan a hacer obras que prescinden de esas enseñanzas de la perspectiva que nos habían enseñado los maestros del Renacimiento. Si antes había una imitación de la realidad vista desde un punto de vista muy concreto, tanto en lugar como en el tiempo, aquí la visión del objeto es sustituida por otra en la que los objetos no eran representados. Tanto Picasso como Braque no representan objetos, es decir, no los vuelven a hacer presentes, sino que los presentan en sí mismos. Digamos que en lugar de representar la realidad, la imagen es una construcción en sí misma que no depende de ningún objeto exterior. Para ello descomponían las facetas de un objeto y las presentaban todas a la vez, simultáneamente, prescindiendo del único punto de vista que nos decía el Renacimiento que existía. Imaginaros que vais a realizar el retrato de una persona. Por lo general un artista clásico sentaría a la persona en una silla, se pondría enfrente y empezaría a dibujarla y a pintarla. En el caso de los cubistas creen que no hay que centrarse simplemente en un único punto de vista, sino que imaginaros que el pintor empieza a rodear a la persona y coge apuntes de todos esos puntos de vista, cuando está delante, cuando está detrás, cuando está a un lado, y todos esos apuntes los pinta directamente en una sola imagen, de manera que se está prescindiendo de un único punto de vista y aparecen múltiples e infinitos que el artista quiera. Es decir, no se pinta como se ve, sino como se sabe que es ese objeto. Muy pronto este movimiento cubista tuvo un montón de seguidores. Por ejemplo, los orfistas. El matrimonio de Launay, por ejemplo, apostaron por realizar un cubismo pero dando mucha más presencia al color hacia esos campos, ir a su investigación, o quienes basándose en él descubrieron nuevas perspectivas, incluso fueron un poquito más allá. Por ejemplo, los futuristas o los neoplasticistas como Mondrian. Ambos hicieron que el cubismo se extendiera rápidamente por Europa. Fijaros que no era una pura influencia formal, sino que a partir de este momento cualquier movimiento no puede sino partir del cubismo, de esa parte tan intelectual de la pintura
estructura que Picasso está planteando. Así que tanto Braque como Picasso llevan una primera fase del cubismo que hemos llamado cubismo analítico y que se hace mediante el análisis de las facetas geométricas del objeto. Al principio estas estructuras eran cúbicas, eran cubos, de ahí el nombre, y se les iba eliminando la apariencia de volumen con la que se presentaban hasta quedar planas. Y después todas estas tramas se superponían y al final la obra se presentaba como un color monocromo en el que encima había un montón de líneas superpuestas unas con otras. Es decir, no había sensación de perspectiva, no había sensación de volumen, sino la construcción de un objeto por parte del artista. Después hubo una segunda fase, digamos que tanto Picasso como Braque empezaron a descomponer en tantas facetas los objetos que empezaron a rozar la abstracción, y ahí los dos dijeron, bueno, nos estamos pasando, ¿no? Para Picasso como para Braque la abstracción era decoración, ellos no querían perder la alusión a la realidad, con lo que echaron hacia atrás en sus investigaciones y empezaron esta segunda etapa del cubismo, la que hemos llamado cubismo sintético, en la que desde 1912 hasta 1914 se construye el objeto a partir de fragmentos sueltos que ellos disponen en el lienzo. Podían ser tanto pintados como incluso objetos reales, ¿eh? Fijaros que por ejemplo en este bodegón aparece una rejilla de una silla que está pegada directamente de la realidad, o partes de periódicos o tipografías recortadas y pegadas directamente en la imagen. Por eso decimos que Picasso fue uno de los padres del collage y es en este momento cuando empiezan estas investigaciones. Historiadores como Calvo Serrayer han llamado a este cubismo analítico y cubismo sintético una primera fase de descomposición y una segunda fase de recomposición de la forma. Y digamos que es el camino que marca un poco el sueño de la vanguardia y el sueño de cualquier artista contemporáneo, que es presentar imágenes que son completamente autónomas de la realidad. Es decir, que aquí Picasso está abriendo un camino no solo para los pintores abstractos, sino también para los surrealistas, para los expresionistas abstractos, para todos los artistas que vendrán después, que no dependen de una realidad exterior, sino que la imagen se construye desde sí misma y por sí misma. Así que esto debe quedar muy claro. Abstracción, no. Picasso nunca hizo abstracción. Nunca se pierde la referencia y los títulos siempre nos recuerdan que efectivamente hay una referencia a la realidad, como por ejemplo en esta mujer con mandolina o en este acordeonista. Pero desde luego digamos que estos inicios del cubismo fueron los culpables de que los artistas pudieran llegar a la abstracción, ¿eh? En esa conceptualización de que el arte podía ser autónomo y no depender de una referencia exterior. De nuevo, otro paso más, el cuadro ya no solo no es una ventana, ni miramos ni nos están mirando, sino que es un objeto autónomo. En los años posteriores Picasso trabaja decorando los escenarios de los ballets rusos, viajará por todo el mundo y durante este momento él conoce a Olga, que será su primera mujer y madre de su primer hijo, y en este momento Picasso lleva una vida social muy activa. De hecho, Tom Wolfe habla en su libro La palabra pintada sobre la figura del bohemio y lo bien que Picasso se adaptó a ella, que hablaba de la misma manera con la élite intelectual de París, pero también con las personas de los suburbios de París que viven en ese momento. En este momento además cuenta con la crítica de arte de su lado. Es un momento muy bueno para Picasso y es en este momento cuando los dadaístas ya están llevando a cabo su movimiento en París, incluso ya se está terminando y empiezan a ser sustituidos por el grupo surrealista, que tomará mucha más fuerza, y es ahora cuando Picasso, después de realizar esos decorados para los ballets rusos, se va a acercar a este movimiento surrealista. Esta es una de sus obras de este momento, la danza, una externalización de los sentimientos de Picasso. Vemos cómo está hablando ya Picasso de una irritación hacia la figura de la mujer, que Picasso durante su vida estuvo con muchas mujeres diferentes, tuvo hijos de diferentes mujeres y siempre estuvo con unas y otras al mismo tiempo. Esto causó muchísimo dolor en ellas. Esta danza es una obra que representa muy bien la irritación que está viviendo ya hacia la figura de la mujer, seguramente marcado por esa muerte de su amigo Casagemas por culpa de un desamor que viven cuando llegan a la ciudad. Bien, en el ensayo El surrealismo y la pintura, que publican en el año 25, Breton, que era el jefe de los surrealistas, declara a Picasso como el modelo de pintor que hay que seguir y lo reclama como surrealista. Claro, porque querían que estuviese con ellos, pero al mismo tiempo señala la imposibilidad de que Picasso pueda estar solo bajo la etiqueta de un movimiento. Fijaros que es lo mismo que hemos hablado al principio sobre que Picasso es cubista pero no solo cubista. Aquí Breton está haciendo lo mismo, ¿no? Queremos que Picasso sea surrealista, pero es imposible decir que Picasso simplemente es surrealista. En esta etapa Picasso empieza a exponer con ellos y pasa algo bastante divertido, y es que la crítica dice que estaba ocurriendo algo paradójico, y es que el padre del surrealismo de repente se había convertido en el hijo adoptivo de ello. En este tiempo, por ejemplo, también conoce a Dalí, y aunque es verdad que la amistad
amistad entre los dos no cuajó muy bien, seguramente por motivos políticos había una admiración muy fuerte entre los dos artistas. Y no solo conoce a otros artistas, sino que en este momento también conoce a María Teresa, que es una mujer parisina de 17 años de la que se enamora y comienza una relación con ella, en la que también va a tener un hijo, mientras mantiene su matrimonio con Olga, la mujer que había conocido en los ballets rusos. Durante los primeros años de esta década de los 30, Picasso se divide entre esa sensación de no querer romper su matrimonio con Olga y su obsesión por María Teresa, que fue su principal inspiración para las obras sobre mujeres que Picasso pinta en este momento. Esta división fue tratada en una exposición por la Fundación Caixa durante el año pasado, que muestra muy bien la comparación entre las representaciones de Olga y las representaciones de María Teresa. Durante esta época, Picasso se representa como un minotauro, es más, muchos historiadores han denominado la etapa minotauro de Picasso, en el que esta figura aparece muchísimo junto a esas mujeres. Digamos que el minotauro es un autorretrato que Picasso hace de sí mismo, y también incluso la figura del torero, que es una manera de representar cómo él estaba gestionando sus conflictos entre Olga y María Teresa. ¿Por qué un minotauro? El minotauro es aquella bestia consciente de su propia bestialidad, por eso a Picasso le gustaba representarse como un minotauro. Siempre esa división entre lo que deseaba y su responsabilidad moral. Y fijaos que aunque Picasso nunca realizó un arte político, porque su guerra se enfocó muchísimo más en lo que fue la pintura, fue imposible que los acontecimientos de la guerra mundial y la guerra civil que se estaba viviendo en España no tocasen sus imágenes. En el año 37, el gobierno de la República le encarga un mural para exponerlo en el pabellón de la Exposición Universal que se celebraba en París, en ese pabellón de la Segunda República. Pero Picasso se muestra un poco reacio ante esta petición, primero por las dimensiones de la obra y segundo porque nunca había recibido un encargo político. Y esto es un poco media verdad, media mentira, porque Picasso sí que había recibido una petición de dirigir el Museo del Prado dentro del gobierno de la Segunda República, a la que había aceptado. Es decir, Picasso ya era director del Museo del Prado, con lo cual era una manera efectivamente de posicionarse con esa república. Pero bueno, en este caso, al ser un encargo directo para hacer propaganda de la Segunda República, es decir, que no solo se iba a exponer en esa exposición universal, sino que iba a acompañar a la República a sus conferencias por Europa, duda por esos motivos, ¿no? Tanto políticos como técnicos. En este momento Dora Maar, que es una artista surrealista, una fotógrafa, le dice que ha encontrado un taller con unas dimensiones propicias para que pueda llevar a cabo su obra, y entonces es cuando Picasso accede a hacer esta obra. Fijaros que el encargo aparece en enero, esta exposición se iba a realizar en junio y Picasso no realiza esta obra hasta el último mes y medio de la petición porque no estaba muy inspirado. Empieza a trabajar, empieza a hacer bocetos, pero no se le ocurre una temática para representar el objetivo de la República Española en ese momento. Bueno, es aquí cuando ocurren dos hechos fundamentales. Primero, el bombardeo del Museo del Prado, ese daño que se hace a las bellas artes y que para él es fundamental. El momento en el que esa ira que provoca en Picasso el conocimiento de esta noticia hace que empiece a querer pintar sobre este tema. Y en segundo lugar, ese mismo año ocurre el bombardeo de Guernica, un bombardeo que él conoce a través de la prensa francesa. Por eso a veces se dice que es una grisalla, que está pintado en blanco y negro, porque él vio esas imágenes a través del periódico y decide empezar a pintar sobre la temática del bombardeo de Guernica. Como decimos, los bocetos del 18 y 19 de abril muestran que la obra todavía no estaba avanzada, así que sabemos a ciencia cierta que efectivamente esta obra se hizo en un tiempo vertiginoso, que fue realmente una lucha contra el tiempo, contra la obra y contra el tema en sí mismo. Gracias a Dora Maar, que como os he dicho antes era una fotógrafa surrealista, tenemos la documentación sobre el proceso de esa obra, que es maravilloso, y que esas fotografías se exponen enfrente del Guernica en el Reina Sofía y uno puede ver a la vez la obra y cómo se llevó a cabo ese proceso, que yo creo que ni el mismo Picasso sabía muy bien qué es lo que estaba realizando y por eso necesitó de esas fotografías. Podemos decir que la obra del Guernica representa el horror y las víctimas inocentes de la guerra, pero es una simbología muy compleja. Primero porque a pesar de que hablemos de Guernica, no hay ninguna alusión en la obra a que sea la ciudad de Guernica, ¿eh? Aquí, como pintores clásicos como Velázquez o como Goya, siempre han dispuesto en la obra algún detalle que nos decía dónde se encontraba lo que estaba sucediendo, pero aquí Picasso decide no hacer ninguna alusión, con lo cual historiadores del arte hablen de esta obra como una naturaleza muerta y no como un cuadro de historia. Fijaros que es la primera vez también que Picasso realiza un cuadro de historia, un cuadro de guerra, porque hasta el momento a él no le habían interesado estos géneros tan clásicos, siempre había hecho retratos o bodegones, pero nunca se había prestado a hacer este tema. Pero en este caso él hace un tema completamente clásico, que es el tema de la guerra, y por eso esa disposición enorme de la obra, homenajeando esas obras de historia de los museos clásicos que él ha visitado. Casi es una pantalla de cine donde ocurre esta escena, que es una propaganda de la República. Digamos que esta simbología tan compleja se basa en que cada una de las figuras
figuras es por sí mismo una simbología. Podríamos estar hablando mucho tiempo de lo que representa cada figura de esta obra, pero lo importante es cómo esa mujer que porta un quinqué, que entra por la puerta, es la mujer que representa a la República y que está viendo todo el caos que ocurre en España, y hay esa lucha entre la luz que viene del quinqué y esa bombilla eléctrica que muchos historiadores han visto que representaba el horror que el proceso industrial había llevado al ser humano a matarse en guerras nucleares, y que parece iluminar a los seres humanos, pero realmente veis cómo no está iluminando nada. Realmente esa España está completamente oscura, donde hay un caos total, y es la República la que porta esa luz y la que viene a ayudar, ¿no? También fijaros cómo en las obras de guerra tradicionales siempre son los hombres, por ejemplo en el 3 de mayo, los que se presentan como víctimas de estas guerras, y aquí Picasso no trae hombres, sino que trae mujeres y animales. Son esa parte de la naturaleza del ser humano que no aparecía representada hasta ahora en las obras de historia, y que Picasso decide que aquí sean los protagonistas, ¿eh? Esa mujer que es una piedad con su niño muerto en brazos, esa mujer que se arrastra completamente herida, o incluso esa mujer que arde dentro de un cubo lleno de fuego, que dicen que representa las bellas artes quemándose. Acordaros de esa noticia que Picasso ve en las noticias de que su Prado, el Prado que él está dirigiendo, aunque no se perdieron muchas obras, cayeron bombas alrededor del Prado que afectaron al edificio. Digamos de esta manera que tanto surrealismo, cubismo, cubismo analítico, cubismo sintético, etapa rosa, etapa negra, todo lo que queráis confluye aquí en esta obra para dar paso a uno de los mayores estudios que Picasso hizo durante su vida. Así que Picasso, que es muchísimo más complejo de lo que hemos hablado aquí, nos interesa porque sigue completamente de moda, pero no de moda en el sentido de tendencia, sino que Picasso sigue influyendo a los artistas de la actualidad en el sentido de mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante, ¿eh? Como Picasso tiene esa primera etapa de formación en la academia, donde ha estado visitando el Prado continuamente, viendo al Greco, a Velázquez, a Goya, a sus maestros clásicos, y siempre ha sido mirando hacia atrás cómo él ha conseguido avanzar en el terreno de la vanguardia artística, presentar novedades, y cómo eso ha recaído en los artistas de hoy, estos artistas rebeldes, no en el sentido prejuicioso que tenemos contra ellos, sino de personas que se cuestionan todo el tiempo las cosas, de que se cuestionan como hemos mirado hasta ahora, de que proponen nuevas visiones, nuevas formas de ver temas clásicos, nuevas formas de ver temas que dábamos por hechos, y eso ha recaído en los pintores de hoy. Por supuesto, no solo de Picasso, de muchos más artistas, pero Picasso digamos que es una figura clave en el siglo XX para entender no solo el devenir de la pintura vanguardista que vino después, sino los artistas que tenemos hoy.